Familia, bendiciones, bendiciones. Qué bueno estar aquí nuevamente el día de hoy con este segundo video para nuestro canal oficial que el Señor nos ha puesto en las manos. Creo en la Biblia. Hoy estoy muy contento, estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes. Sé que lo que el Señor tiene hoy para nosotros estará de manera extraordinaria y va a llegar al corazón de más de uno. Estoy seguro. Claro que sí. Oro para que en el nombre de Jesús el Señor abra nuestro entendimiento y podamos captar el mensaje que tenemos para el día de hoy. Qué bendición. Estamos muy contentos de que el Señor, ¿verdad?, nos vaya a hablar el día de hoy. Hoy quiero hablar un tema que me entregó el Señor. Ahí van a ver el título, ¿verdad? Muy poderoso, ¿verdad? Que trata de Abraham y Lot. Quiero empezar leyendo, ¿verdad? Pasando por las escrituras, leyendo Génesis capítulo 12, ¿verdad? Génesis en su capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham. En el nombre de Jesús, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Quiero que tengamos en cuenta el término tus parientes. En el versículo 2 del capítulo 12 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Cabe recalcar que le dice, haré de ti. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dice que al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y toda su gente que había adquirido en Harán. Cuando leía esta historia, el Señor me dio como otra perspectiva de esta historia, ¿verdad? Muchos cuando leemos esta historia hemos hablado, hemos sido ministrados mucho con el tema de que Abraham, por llevarse a Lot, se estancó en ciertas áreas o por un tiempo, porque Lot no lo dejó no lo dejó a él fluir bien, como quien dice. Pero el Señor me regaló otra connotación de este mensaje. Porque a veces parece un cliché de que uno diga, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Se escucha mucho, lo decimos mucho y Dios nos ministra mucho con eso. Pero aún así seguimos llevándonos personas, ¿verdad?, que no están destinadas para pasar ese tiempo con nosotros. Y ahí fue donde el Señor me habló. Porque a veces uno, de tanto repetirlo, uno no entiende las consecuencias de llevarte a ese ser querido, a ese amigo, a ese familiar. Vuelvo y les repito, antes habíamos escuchado este tema acerca de que las consecuencias que sufrió Abraham por llevarse a Lot. Pero lo que hoy quiero enfrascarme es las consecuencias que sufre Lot por llevárnoslo, ¿verdad? Por eso este mensaje, el nombre es, si los amas, déjalos. Si los amas, déjalos. Cabe recalcar de que Dios, cuando llama a Abraham, le dice
algunos puntos importantes, de lo cual le dice, deja tu tierra y tus parientes. Primer punto, deja tus parientes. Más adelante le dice, de ti haré una nación grande. ¿De quién? De ti, Abraham. No nombro a nadie más, de ti. Ok. Haré famoso tu nombre, Abraham, y serás de bendición, Abraham. Ok. ¿Por qué este tema? Porque nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento, nosotros tenemos que abrir nuestra mente, expandirnos y entender de una vez por todas que esa persona que nos queremos llevar a unirla de manera a veces forzada a nuestra visión o a lo que Dios nos dio, sufre unas consecuencias. Nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos ser un poco más responsables y entender que cuando nos llevamos a un pariente o a alguien que Dios no nos habló, esa persona sufre consecuencias y caóticas fatales. Y es de lo que yo quiero hablar hoy. Es de lo que yo quiero hablar hoy. Yo quiero decirte hoy que por favor, si Dios no te lo mostró, si Dios no te lo dijo, no te lo lleves. Porque terminarás haciéndole un daño a esa persona que fue contigo. Aparte de que a ti te suceden cosas en el camino, a él lo daña más. Es porque tú tienes promesa. Abraham tenía promesa, pero Lot no tenía promesa. Entonces, por eso este tema es, si los amas, déjalos, no te los lleves. ¿Por qué? Porque esas personas que nosotros nos llevamos con buena intención, terminamos dañándolas. Porque la Biblia dice que Dios a todos nos creó, ¿verdad? Y cuando nos creó, Él preparó obras, buenas obras para que caminásemos en ellas. O sea que así como Abraham tenía un llamado, Lot también iba a tener su llamado. Entonces esa es una de las consecuencias que viven las personas que nos llevamos. Y nosotros tenemos que estar conscientes antes de unir a alguien a nuestra visión. Tenemos que saber que ese alguien también tiene un propósito en este mundo. No podemos ser egoístas y solamente pensar en lo que Dios nos dijo y que la gente me siga. Claro, si Dios te dijo, llévatelo, es porque esa persona va a ser funcional en la visión que Dios te dio. Ahora, si Dios no te ha dicho, llévatelos, porque Dios le dice a Abraham, deja tus parientes, que era lo que era Lot, un pariente. Le dice, déjalo. Aún así, en el versículo 5 dice que al encaminarse a la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa, a su sobrino Lot. Y ahí estuvo el problema. Ahí es donde le hacemos un daño a Lot. Ahí es donde le hacemos un daño a ese amigo. Ahí es donde le hacemos un daño a esa amiga. Porque ¿qué pasa? El que tiene la promesa somos nosotros. A quien Dios llamó somos nosotros. A quien Dios llamó fue Abraham. ¿Verdad? Al que Dios le dio promesa fue Abraham. A quien Dios le dijo, te haré famoso, fue Abraham. Al que Dios le dijo, te bendeciré, fue Abraham. Todos sabemos que Abraham no se lleva a Lot de mala manera porque la intención es buena. Ese es el problema. Que la intención es buena. La intención es buena. Pero el problema está que es que aunque nuestra intención sea buena, tenemos que ver si ese familiar, si ese amigo es parte de la visión que Dios me entregó a mí. Por aquí les escribí algo que les quiero compartir. Les quiero compartir. ¿Por qué no llevarte a Lot? O sea, en esta ocasión vamos a cuidar a Lot. Porque como les dije al principio, Lot, por llevarte a Lot, que Lot representa ese pariente, ese amigo, esa amiga, ese compañero, ese familiar, que no nos queremos despegar de él, aunque Dios nos dé una palabra. Y entonces Dios nos da una palabra y nos los queremos llevar. Ahora, yo te voy a dar, conforme a lo que Dios me entregó a mí, unos puntos, ¿por qué no llevártelos? Lo primero primordial fue porque Dios no te dijo que te lo llevara. Eso es lo primordial.
Y quiero darte algunos puntos el por qué no llevarte a Lot. Primero, Dios tiene un plan con Lot. Eso es lo primero. Dios tiene un plan con ese que te quieres llevar. Y tienes que tomar en cuenta que si esa persona se va contigo, puede estar abandonando su propósito. Eso es lo primero, el primer daño que le hacemos a Lot cuando nos lo llevamos. Primer daño que le hacemos. Segundo, Lot te va a ver como Dios. Y Dios no quiere eso, porque no depende de ti, sino del trato personal de esa persona con Dios. O sea que Abraham no lo hizo con mala intención, pero al salir de su tierra y su parentela y llevarse a su sobrino, para su sobrino él iba a ser como un Dios. Eso nos pasa mucho a nosotros cuando metemos a gente a nuestra visión, a la visión que Dios nos dio. A veces esas personas terminan quitando su mirada de Dios y poniéndola en nosotros. Entonces ese es uno de los daños que les hacemos, porque nosotros cometemos errores, fallamos, y ese día que cometamos el error y que fallemos, cuando esa persona está al lado nuestro y nos mira, puede llegar a extraviarse, porque nos vio a nosotros como un Dios. Entonces, ese es uno de los motivos que le estoy aquí mencionando, el por qué no llevarte a Lot. ¿Verdad? No te lleves a Lot porque te puede ver como un Dios. Amén. Otro puntico. Lot puede terminar cayendo en manos equivocadas. Mira, la Biblia dice que Abraham se lleva a Lot, ¿verdad? En el camino hay una pequeña un desacuerdo, porque Lot llevaba pastores, ovejas, Abraham también, y hubieron algunos altercados por lo cual se tuvieron que dividir. Entonces, esa persona que tú sacaste, que tú te llevaste, que Dios no te dijo que te la llevara, ¿verdad? Esa persona en el desierto, no haya que hacer, toma la decisión equivocada, errónea. Porque ¿dónde terminó Lot? En Sodoma y en Gomorra. Ese es un daño que le hacemos. Porque lo sacamos de su tierra con nosotros y a mitad del camino terminó donde no tenía que terminar. ¿Cuántas personas no nos ha pasado así? Que el Señor nos habla, que el Señor nos ministra, nos la llevamos y en el camino se extravían. Porque es que al que Dios no te dijo que te llevaras, no va a permanecer contigo. No va a permanecer contigo. Por eso es que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús dice en una oportunidad, dice que los que se fueron no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Dándonos a entender que aunque al principio salgan con nosotros, si no están en la agenda de Dios con nosotros y para nuestras vidas y la visión que Dios nos dio, se van a terminar extraviando. Entonces no te lleves a Lot porque le harás ese daño. Cuida a tu Lot. Otro de los puntos es, Lot puede llegar a una tierra a la que Dios no lo llamó. Lot termina en Sodoma y en Gomorra, en una tierra que la Biblia no dice que fue que Dios no. Dios no fue el que mandó a Lot para Sodoma y Gomorra. Ahora la pregunta es, si Lot se hubiese quedado, no hubiese ido a Sodoma y Gomorra. Entonces no le hagamos eso a Lot. Porque Dios tiene un plan con ese Lot también. Uno de los errores que cometemos es creer que si nos apartamos de ese familiar, que si nos apartamos de ese amigo, que si nos apartamos de ese conocido,
se va a perder. No es que me lo tengo que llevar porque se puede perder, porque se puede. Si él no está en la visión de Dios, déjalo, porque algún plan Dios tiene con él. Todos pasamos por eso. Mire, para contarle un testimonio rapidito. Cuando yo vivía en Colorado, ¿verdad? Dios me llama a venirme a Kansas, pero yo estoy en Colorado con mi mamá y mi papá y mis hermanos. Dios me habla en un sueño, en una visión, en la cual me veo yo con mi esposa, mis hijas. Me veo yo. Yo no veo a mis padres en la visión. Y Dios me habla y me dice, te quiero en Kansas. ¿Cuál fue mi error? Pensar que si yo me iba, mis papás se iban a perder. ¿Pero por qué? ¿Acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo soy Dios? Y Dios me regaló una palabra en ese tiempo que yo hoy te la quiero regalar a ti. ¿Qué palabra? Ocúpate de lo de Dios y Dios se ocupará de lo tuyo. Cuando Dios me regaló esa palabra, que yo me vine a Kansas con mi esposa, mis hijas, mis papás quedaron allá y en el tiempo que quedaron allá, Dios los visitó y trató con ellos. Lo que yo pensé que iba a ser una pérdida, quizá, que se podían descarriar, que no sé qué podía pasar con ellos, creyendo yo que era Dios. No fue así. Dios me mostró que Él tiene también propósito con ese que tú dejaste. No temas a dejar a Lot porque su salvación no depende de ti. Confía que el mismo Dios que se te apareció a ti, se le va a aparecer a esa mamá, se le va a aparecer a ese amigo, se le va a aparecer a ese familiar. Pero no lo arrastres a una visión que a él no se le mostró porque le harás un daño. Cuida a tu prójimo. Hoy ese es el mensaje. Si los amas, déjalos. Si los amas, déjalos. Ahora, ¿por qué lo termina así como terminó? Número uno, porque Lot no escuchó a Dios. Abraham, a pesar de sus luchas, sus dificultades y las muchas cosas que pasó en el camino, él tenía una palabra encima. Que Lot no. Déjalos que ellos escuchen a Dios y se muevan ellos. Entonces, Lot se puede perder en el camino porque él no fue el que escuchó la voz de Dios. Porque el problema es que si tú te llevas a Lot, él al principio va a creer, pero cuando en el camino tú tengas que invertir en una obra, cuando en el camino tú tengas que poner fe en algo, cuando en el camino tú tengas que hacer algo por fe, él no lo va a entender y va a terminar pecando contra ti, murmurando. Entonces ese es un daño que le hacemos porque sí, está mal que te murmure, es verdad, pero el daño es que hay que entenderlo, que te murmure y que dude de ti, porque él no escuchó al Dios que te habló a ti. Entonces lo estás obligando a que él crea lo que Dios te habló a ti. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Que la gente sale con nosotros y todo bien, pero en el camino se te alejan y hasta discuten contigo o pelean contigo. ¿Por qué? Porque tú haces movimientos en fe conforme a la visión que se te dio y ellos no lo entienden. Así que déjalos. Si Dios no te lo pasó, déjalo. Dios mío, gracias, papá. Voy a seguir leyéndole algo aquí que les escribí. Una de las cosas que Dios, ¿verdad?, nos regala en su palabra, un texto muy conocido, es el que dice, dejará el hombre a su mujer, a su padre, su madre, se unirá a su mujer y ellos serán uno.
En pocas palabras, cuando Dios llamó a Abraham, en la que estaba incluida era su esposa y todo lo que era propiedad de Abraham. Y Lot no era propiedad de Abraham. Entonces, ahí está el problema grave. Por eso es que tú miras que cuando Dios le cumple la promesa, Saraí, su esposa, también es bendecida. Porque el hijo que tuvo Abraham lo tuvo con ella y ella fue parte de esa bendición porque ella sí estaba en el plan de Dios. Ahí está lo tremendo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, otro de los puntos que por aquí, cuando añadimos a alguien más a nuestra visión, podremos dañar su visión. Porque hay un punto que me llama la atención y es que Dios le dice a Abraham lo siguiente. Por medio de ti, mira lo que le dice, serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué sabes tú si Lot se hubiese quedado, luego tenía familia, iba a ser parte de esa bendición? Porque Dios le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias. O sea, Lot iba a ser bendecido quedándose. Recuerda de que lo que para ti es bendición, no necesariamente para otros, por más que sean parientes, amigos y lo que sea, va a ser una bendición, no necesariamente. No necesariamente. Ahora, para ir terminando, ¿verdad? Para ir terminando. Mire, fíjense esto. Cuando Abraham se separa de Lot, ¿verdad? Que en el capítulo 13, aquí se lo voy a leer. Mira lo que dice. En el versículo 6, la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos, Abraham y Lot. En el 7 dice, por eso comenzaron las fricciones entre los pastores y de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Ahí se cumple la palabra. Abraham le dice, porque somos parientes. ¿Y qué le dijo a Dios en el principio? Deja tu parentela. Eso es la señal de que Abraham se llevó a Lot sin consentimiento de Dios. Porque Dios le dijo, deja tus parientes. Y aquí él le dice, tú y yo somos parientes, no peleemos. Pero después que lo sacaste de su propósito. ¿Me entiendes? Entonces mira esto. Allí tiene toda la tierra a tu disposición. Elige. Ok. Lot eligió con sus ojos naturales porque él no tiene visión espiritual, porque la visión espiritual la tienes tú. Todos culpamos a Lot de que escogió lo más fácil, ok, es verdad. Pero ¿y qué quieres tú que escojas si él no tiene la visión que tienes tú? Él estaba viendo todo naturalmente, tú eras el que estaba bajo la gloria. ¿Me entiendes? Entonces, viene Dios, cuando se separan, dice que, ok, mira lo que dice aquí. Después de que Lot se separó de Abraham, mire, verso 14 del capítulo 13. Después de que Lot se separó de Abraham, se fue el pariente, se perdió, porque ya estaba a la deriva, se perdió, se le hizo un daño a Lot. Ahora, cuando el pariente se va, le dice Dios a Abraham, Abraham, levanta la vista. Ok. Mira lo que dice. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra.
Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendiente. Ve y recorre el país. Cuando Abraham se separa de Lot, Lot se fue para su Sodoma y su Gomorra, se perdió el Lot que no debió salir contigo. Dios vuelve y le repite la promesa a Abraham. O sea, Lot terminó donde no debió haber terminado. Ahora, yo busqué algo aquí en Segunda de Pedro para ir terminando. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice Pedro. Miren lo que dice Pedrito, 2:7. Dice así: por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. O sea, Segunda de Pedro dice que Lot era un justo. Lot era un justo. Ahora, Pedro lo llama justo, ¿verdad? Pedro lo llama justo. Entonces, ¿qué quiero que veamos yo? ¿Qué significa esa palabra justo? Esa palabra justo significa la palabra sadik. Alguien recto y que vive en la voluntad de Dios. Mire el significado. ¿Viste por qué tienes que dejar a Lot? Porque Lot era justo, pero tenía que vivir en la voluntad de Dios. Pero lo sacamos. Quiero que en este mensaje quede claro. Si Dios no te dijo que te los lleve, no te los lleve. Deja que Dios va a tratar con ellos. Ellos también tienen ministerio, ellos también tienen llamado. A ellos también Dios se les va a aparecer. El Salmo dice, no. Dice el salmista, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, si Lot era justo, ¿por qué terminó así? ¿Por qué Lot terminó así? Si el justo no mendiga pan, ¿por qué él terminó entre perversos? ¿Por qué? Porque lo sacamos de su propósito. Entonces quiero dejar este mensaje aquí. Quiero dejar este mensaje aquí. Porque hasta aquí el Señor me habló. Esto es lo que quiero compartir el día de hoy. Quizá lo hice en un tono diferente, pero es para que entendamos que cuando nos llevamos al que Dios nos habló, le hacemos un daño. Con esto termino. Mira lo que dice aquí. Lo que para ti es bendición, quizás para Lot no. La intención de Abraham no fue mala. Pero esto nos revela que Dios no bendice intenciones. Ahí se las dejo. Esa última frase. La intención de Abraham no era mala. Pero esta historia nos deja claro de que Dios no bendice intenciones. Dios bendice lo que Él habla de cada quien. Espero que esta palabra bendiga a muchos que están a tiempo de no añadir a nadie a su visión, a lo que Dios le habló. Ya si Dios te habló, llévatelo, llévatelo. Pero si Dios no te ha hablado, no te lo lleves. Si lo amas, déjalo. Oro para que en el nombre de Jesús esta palabra te ministre como me ministró a mí. Fui el primer ministrado por esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y le pido al Dios del cielo que puedas compartir este mensaje con alguien más, que sé que va a bendecir la vida de muchos. Esto va a bendecir la vida de muchos. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Compártelo con ese amigo que Dios está llamando, pero no se quiere despegar. Compártelo. Por favor, comenta. Dale me gusta. Suscríbete a este canal que está poderoso. Vamos de menos a más. El Señor lo está haciendo. El Señor lo va a hacer. Dice Job, dice que aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será mayor. Así que quiero los fieles aquí, los fieles desde el principio.
dándole un amén, un me gusta y compartiendo, suscribiéndose. En el nombre de Jesús. Te bendigo. Shalom. Y recuerda, creo en la Biblia. Bendiciones.